¿Qué preferís? ¿Tener la razón o ser feliz? ¿Qué es lo que realmente uno prefiere en la vida, no? ¿Tener la razón o ser feliz? Y acá vamos a tocar un tema bastante importante, ¿sí? En primer lugar eso, tener la razón o ser feliz. Y en otro lugar vamos a tocar el tema del perdón. El tema del perdón. Lamentablemente tengo que mencionar esto y sí me parece muy triste porque considero yo que creo que la vida está hecha para que nosotros seamos felices, tengamos bienestar, ¿sí? Es lo que realmente Dios quiere para todos nosotros. Pero el perdón, ¿sí? Esto es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Y sobre todo vos, si ya lo sabés o no lo sabés, estaría bueno que te quedes hasta el final del video porque siempre una buena idea te vas a llevar. Pero vayamos al tema. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos tener la razón más allá del perdón? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Digamos un ejemplo cotidiano, un ejemplo que puede pasar en cualquier momento a una persona. Suponete que tenés un auto, ¿sí? Y estás manejando y te chocan. Te chocan y, bueno, lo casual es que la persona la, la culpes, lo que sea, ¿no? Pero alguna vez nosotros, y quiero hablar de este tema medio metafórico, todas las personas que nos chocan en la vida, ¿sí? Y no hablo del tema del auto, ¿sí? El tema del auto es metafórico, no es algo material, literal lo que estoy diciendo. Porque aparte un accidente o un choque, bueno, es algo que realmente yo no toco porque no entiendo yo todo ese tema de los tránsitos, de los autos, lo que sea. Yo lo que quiero hablar es del tema metafórico, ¿sí? El tema metafórico, todas las personas que nos chocan en la vida, quiere decir todas esas personas que aún todavía no perdonamos. Todas esas personas o esa persona que todavía no perdonamos porque no lo queremos hacer, es la persona que más necesitamos perdonar. Es la persona que más necesitamos perdonar. Esa persona a la cual todavía estamos negados a perdonar es la persona a la que más necesitamos perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón, sí, el beneficio no es para el perdonado. Esto es algo que mucha gente se equivoca y hasta yo mismo en algún momento me creí eso también. De por qué yo tengo que pedir perdón a alguien que me hizo el mal. Bueno, justamente Jesús me cambió esa mentalidad porque Él te invita a pedir un perdón infinito, así como Él hace con nosotros. El perdón es sanador. El perdón te sana por dentro, sana tu corazón, sana tu mente, sana tu cuerpo, ¿sí? Te sana por completo. ¿Por qué? Porque todo tipo de rencor, todo tipo de odio, todo tipo de negación en los sentimientos, en las emociones que nosotros sentimos hacia otra persona, todo eso que nosotros nos negamos a nosotros, todo eso que le reflejamos a la otra persona a través de el rencor, el odio, eso nos enferma. ¿Y saben quiénes terminan siendo perjudicados? Nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a ser los que más vamos a sufrir si no perdonamos. Y el perdón, sí, el perdón, esta es mi opinión, no es algo mutuo en gran parte, es algo más individual. Y créanme que el beneficio real no está en el que es perdonado, ¿sí? Y esto quiero que lo tengan en cuenta. Cuando piden perdón, no es por la otra persona, realmente es por vos mismo. Cuando vos decidís perdonar, decidís soltar eso que tanto estuviste aferrado, esa situación, ese momento, o esos momentos, o esas cosas que no te gustaron y te guardaste, te guardaste y te guardaste. Eso enferma mucho y es triste que muchas personas aún no lo sepan, pero por eso yo vengo a querer anunciar esto. Y si ya lo sabes, siempre es un buen recordatorio para seguir perdonando. Siempre es un buen recordatorio para seguir perdonando, no tener rencor, ¿sí? Y muchas veces
¿sí? Mucha gente va a querer, digamos, sacarnos a paz, ¿sí? O cuántas veces nos lastimaron. De hecho, a mí cuántas veces me lastimaron y lastimé. Porque yo no soy perfecto. Sí seré perfecto bajo el plan de Dios y bajo lo que Dios me hizo a mí. Pero en el plano humano, ¿sí? Jamás, jamás seré un ser perfecto como lo fue Jesús. Jamás podré decir que no soy pecador. Porque cuántas veces nosotros pecamos, cuántas veces nosotros nos equivocamos, cometemos errores, ¿sí? Y bueno, y todo eso, ¿sí? También debe ser perdonados. También nosotros tenemos que permitirnos darnos nuestro perdón. Mirá, mi yo del pasado, mirá, perdón. Me pido perdón por no haber entendido las cosas como suponía. Me pido perdón por no haber estado preparado lo anteriormente. Me pido perdón por mis errores y hoy decido ser alguien distinto, ¿sí? El pedir perdón te libera y al liberarte vos sos libre. ¿Y qué es lo que te hace sentir libre? ¿Qué es lo que te provoca sentirte libre? Y la felicidad. Entonces vos qué preferís? Tener la razón, que es quedarte, ¿sí? En ese rencor o en ese entendimiento humano propio que mucha gente puede llegar a tener, de decir, no, yo eso no lo voy a perdonar, no, yo eso decido no aceptarlo. ¿Hasta cuándo vas a permitir negar esas emociones que te hacen tan mal? ¿Sí? Te hacen mal. Y, y realmente quiero que te sientas bien. Por eso te digo que el perdón, cuando vos pones a disposición el perdón, ¿sí? El perdón te va a liberar de todo eso que tan mal te hace, tanto en tu mente como en tu cuerpo. ¿Sí? Porque tarde o temprano, si vos no lo liberás, si vos no liberás ese rencor, ese odio o ese rechazo ajeno, ¿sí? Pronto se va a ver manifestado en tu cuerpo y después te vas a preguntar, ¿por qué estoy así de mal? ¿Por qué este malestar? Es importante que cuides tu mente y que también, si vos decidís o decís, ok, yo creo en Dios, yo soy alguien fiel a Dios, y vos decís, ¿cómo puedo hacer para que Dios me perdone? Perdonando al prójimo. Es que Jesús te dice, básicamente vas a ser perdonado de la misma forma en la que perdonás a los demás, ¿sí? Ese es el primer motivo por el que también te digo esto. Pedir perdón no es malo. Pedir perdón es un bien para vos mismo. Olvídate de pensar de que el beneficio es para el perdonado. El beneficio del perdón es el premio para uno mismo, ¿sí? Ustedes imagínense, a mí quizás una persona o varias personas, es que muchas veces te pueden hacer sentir mal, lo que sea, pero cuando realmente decidí pedir ese perdón, cuando realmente decidí hacer ese perdón, ya sea desde la distancia, ya sea desde mi propio interior, o ya sea diciéndoselo a la persona y hablarlo, lo que sea, me liberé. Me liberé del pasado, me liberé de lo que me angustiaba, me liberé del odio y me sentí muy feliz, muy pero muy feliz. ¿Y qué? Y eso me dio autoestima. Y entonces las cosas empezaron a mejorar, a florecer. Entonces te invito a eso, a pedir perdón, ¿sí? Y recordá que siempre, siempre puedes pedir ayuda, siempre está bueno expresar lo que vos sentís. Un grupo de autoayuda, un psicólogo, sí, eso ayuda un montón. Así que, nada, te deseo lo mejor, sí, y que Dios te bendiga.